Muy buen día, gracias por acompañarnos en este programa de hoy martes. Aprenderemos sobre comunicación con nuestros hijos, aprenderemos también a abrirnos como padres de familia, a animarnos muchas veces en temas en los que nos da un poco de miedo o no nos creemos lo suficientemente fuertes o con la información suficiente, porque vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de lo que nuestros hijos saben, quieren saber, creen saber. ¿Qué tanto sabe tu hijo de sexo? Claro, sexo como tal, pues suena inmediatamente, me llama la atención, pero más allá de lo que la publicidad nos exhibe, que puede ser provocativo, sensual, ¿tu hijo sabe las partes de su cuerpo, por ejemplo? ¿Qué edad tienen tus hijos? Y el día de hoy, con este contexto, pues toma en cuenta la información que nos va a compartir la especialista que está aquí con nosotros y que tú escuchas además, y si no, te invito a que lo hagas a las 7 de la noche en el programa Más de Uno que conduce Carlota Tello. Gracias, Carlota, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Claudia, muy contenta de estar contigo y muy contenta de estar en el programa de las 7 también. También, bueno, representa sí. Hoy Carlota a la Fundación Paz, en donde colabora también con la información que hace llegar a padres de familia, a maestros, a especialistas, incluso a los mismos niños y a los jóvenes acerca de, pues, de su cuerpo, pero también de todo lo que tiene que ver con la prevención del abuso sexual infantil. Así es. Fíjate que es muy importante y para llegar a prevenir lo que quieras, tienes que dar un contexto primero. Y el contexto del cuerpo, de la educación sexual, de saber de sexualidad es súper importante. Ayer mismo estábamos entrevistando a una doctora que sabe muchísimo sobre virus del papiloma. Y le decía yo, ¿por qué, doctora, si ahora tenemos tanta información, si ahora pues en la tele, en el radio, en todos lados escuchamos sobre la prevención del virus? El virus está altísimo, altísimo. El 50% de las personas que tenemos vida sexual activa probablemente podamos adquirirlo, ¿no? Es enorme en la cantidad de personas. Y decía ella, primero es la familia, Carlota, primero es la familia. Si no se habla de sexualidad en familia, poco vamos a poder hacer en los medios, en las escuelas y en todos los demás. Fíjate, ¿cómo ves? Sí, bueno, puede haber campañas enormes, claro, puede haber presupuesto, sí. Pero si los padres de familia no nos atrevemos, tiene que ver con eso, con el valor de hablar de sexualidad, o qué es lo que hace que siga siendo ahí en ese espacio donde se debe, pero no se hace. Claro. Mira, yo siempre he pensado que este tabú que existe de la sexualidad es porque pues fueron demasiados años, ¿no? Que estuvo como tema prohibido. Entonces, ese tema prohibido hacía que en las familias no se hablara. Y de verdad, nosotros creemos que si no lo hablamos, no existe. Y es una realidad cultural, ¿no? ¿Por qué luchamos tanto por el lenguaje de género, Claudia? Porque sabemos perfectamente que mientras no se hable de las mujeres no existen. En un idioma como el español, en donde todo era masculino, ¿sí? Nosotros sabemos que no sé qué. Nosotros los médicos, espérame, pues soy mujer, soy médica, no soy hombre, no soy médico, soy médica, ¿sí? Entonces, no soy doctor, soy doctora. Entonces, tenemos que hablar con esa propiedad del lenguaje de género porque lo que no se habla no existe. Bajo esa premisa, que es totalmente cierta y cultural. No nada más aquí, sino en España también. Entonces, lo que no se habla no existe. Si yo no hablo de sexualidad en mi casa, mis hijos son como angelitos, ¿no? Asexuados. Y nunca se les va a ocurrir nada porque no hemos hablado de sexualidad. Entonces, no me los vengas a alborotar diciendo que sí existe la sexualidad. ¿Sí sabes? Claro. Es súper fuerte esto. Bueno, lo que acabas de decir, fuerte, pero es común. Entonces, si tú acabas de decir, no me los vengas a alborotar, probablemente alguna mamá lo ha pensado ya, lo hemos pensado o platicado, que más bien lo has pensado, no lo comunicas, cuando la escuela, por ejemplo, te ofrece un grupo y te dice, ven papá, vamos a tener una charla, ¿no? Vamos a hablar de los chicos. O les vamos a hablar a los chicos de prevención de abuso sexual infantil. Y muchas vamos veces a una escuela, los papás. Sí, claro, vamos a una escuela que tiene 2,000 escuincles y ¿cuántos papás se reúnen en el día de la junta? 10. 30. Sí, cuando bien me va, 30. ¿Sí? De repente llegan 12, digo, no puede ser posible, ¿dónde están los demás?
Entonces, procuró ir de nuevo a esa escuela. Pero generalmente llegan 30, 35 papás. Y entonces se ve el salón abarrotado. Pues sí, pero en esa escuela hay 2,000 escuincles. O sea, ¿y dónde están los demás? Se tendría que haber 1,000 papás, ¿no? Por lo menos. Sí, por lo menos. Entonces, sí les interesa, porque yo no me he encontrado de verdad, te lo digo, no porque sea muy buena ni nada, sino porque el tema. Que también lo eres. Pero en el tema. El tema es muy importante, pero yo no me he encontrado un grupo de papás en el mundo, o sea, hasta ahorita, desde digan, hace. Yo no quiero, desde no el me interesa, 88 no me sirve. que doy estos cursos, que diga, yo mejor me salgo porque esto no me sirve. Todos los papás, a la hora de estar en la plática, se quedan ahí entusiasmados, hacen preguntas, es muy interesante la respuesta de los papás siempre. Pues entonces siempre. Compártenos como si fuera una pequeña probadita de lo que les ofreces a los papás en información en este tipo de reuniones a las que ellos no van. Hoy estamos escuchando la radio, hoy sería la oportunidad como para al escucharte decir, oye, de veras, yo eso no lo sabía y me gustaría saberlo a profundidad. ¿Por dónde comienzas? Porque entiendo que también es primero hacer como conciencia, ¿no? Sí, claro. Primero les veo las caras de asustados. Híjole, ¿y esta qué nos va a decir? ¿Qué nos vas a decir, Carlota? Porque además tenemos poco tiempo. ¿Qué nos vas a decir? Y entonces, ya les empiezo a decir qué es la sexualidad, que la sexualidad es parte de toda la integralidad humana, que somos seres holísticos y que todos y todas tenemos sexualidad. Que en la medida que nos hagamos cargo del deseo sexual, de ese deseo que se siente cuando conoces a otro y dices, se me va el aire, ¿sí? Esa química, esa cosa que han tenido 1,000 nombres, ¿no? Ese enamoramiento momentáneo. Bueno, ¿qué hago con ese deseo? Primero lo tengo que conocer. Pues entonces vamos identificándolo. Después de la pausa regresamos con más en Club de Mamas. Bien, ante la pregunta de que si tú crees que existe educación sexual en México, estas fueron algunas de las respuestas que recabó nuestra productora Donna G. Castro esta mañana, y si tú también quieres responderla o desde lo que tú al escuchar quieras comunicarnos el día de hoy, ¿qué tanto sabe tu hijo? ¿O qué tanto quisieras que supiera? ¿O qué tanto es importante que sepa? Porque pues aquí ya entra lo que yo creo, lo que la escuela supone, pero realmente ¿están preguntando los niños o los padres deberíamos esperar a que ellos preguntaran? ¿Cuándo es el momento? Justo por eso tenemos hoy a Carlota, porque ese tipo de preguntas son las que los papás nos hacemos. Sí. Como mi hijo no pregunta, pues yo no digo nada. No le digo. Creo que o sabe o no sabe, pero todavía no es tiempo de que sepa. Claro, me dio risa ahorita que decía una mamá, bueno, hay que darle información a los niños. Bueno, a los niños no tan niños. A ver, sí, es que era hablando. De cuidarse, pero a los que están chiquitos, pues, todavía no. Todos se tienen que cuidar. Todos, desde primero de preescolar, un niño debe de saber cuidarse. ¿Y qué es lo que se tiene que cuidar? En primer lugar, tiene que conocer todas las partes de su cuerpo con los nombres verdaderos, ¿sí? O sea, nada de que mi palomita mi cosita y no. Y mi colita y no sé qué tanto. No, con los nombres verdaderos es importante que ya dejemos atrás ese tabú. Hay niños que todavía se van a la dirección porque dicen pene o porque dicen testículos, por el amor de Dios, así se llaman. ¿Por qué no te da pena decir mano? ¿Por qué no te da pena decir ojo? ¿No? ¿Por qué no te da pena decir pie? Las nalgas son nalgas, los genitales son genitales, la vulva es vulva, el pene. O sea, en primer lugar, eso es lo que tenemos que enseñar a los niños y a las niñas. Y que todo el cuerpo es valioso. Los genitales son valiosos, claro que son valiosos, pero mis ojos también son muy valiosos y mis oídos también. Entonces, si me pico los oídos con algo, seguramente me voy a lastimar y voy a tener serias consecuencias. Igual, si me pico la colita o se la pico a otro, o la vulva, pues yo ya estoy otra vez cayendo en lo mismo que les estoy diciendo. Es muy importante esta parte. Si nosotros enseñamos a que eso es sucio, a que eso es feo, a que eso no se toca y eso no se dice, entonces así van a crecer nuestros hijos. Y cuando quieras enseñarles más cosas ya cercano a la adolescencia, que recuerden que la adolescencia, bueno, como es un invento cultural la adolescencia, y la adolescencia no tiene que ver con lo biológico, la OMS a nivel mundial dice que la adolescencia es de los 10 a los 19 años. Sin embargo, en México se está tomando entre los 12 y los 18 años. Bueno, sin pelearnos con esas cosas. A los 10 años, tu hijo y tu hija ya debe de saber por ti qué son las relaciones sexuales, cuáles son los riesgos que tiene al tener relaciones sexuales, el uso del condón,
no, por favor, mamás que me están escuchando, de repente cuando yo les digo esto así de sopetón, se asustan mucho, pero no se asusten, de verdad. Los escuincles en cuarto y quinto de primaria seguramente ya vieron un condón porque algún compañerito medio despiertito ya los llevó y ya se los está enseñando. Entonces, más vale que nosotros lo tomemos en serio y le digamos la información en serio, la información formal. No pasa nada. Hace ratito, antes del corte decíamos Claudia y yo, ¿por qué no se habla de sexualidad? Una parte es esa, que si yo no lo hablo, no existe. La otra parte es, pues, que cuando hablas de sexualidad te vuelves transparente. Y entonces, ¿tú, mamá, sabías de estos condones antes de casarte? Pues sí, sí los conocía, ¿sí? No se trata de que hables de tu propia sexualidad, pero a través de todos los mensajes que des, pueden cachar tus hijos si estás hablando con la verdad, si estás hablando forzada, si estás hablando de manera amorosa, si estás hablando porque lo tienes que hacer o si estás hablando porque tienes una convicción de que tus hijos deben de tener toda esta información antes de que se les presente alguna oportunidad o el deseo más allá de lo que tú te imaginas o te esperas, que estén preparados para afrontarlo. Quien conoce su deseo puede llegar a decir, bueno, en este momento no, más tarde puedo decirle que no al novio o a la novia, o al amigobio, o a la persona que nos atrae. Pues, si no conocemos el deseo, nos vamos a poner en riesgo, porque de repente se va a dar la oportunidad y vamos a estar así como muy sacados de onda sin haber conocido que, bueno, esto es lo que me pasa de repente si traigo 2 cervezas encima, si el otro me abraza un poco de más, si me dice que la fiesta está aburrida y que mejor nos salgamos un poquito a dar una vuelta, ¿sí sabes? Entonces ahí se da la oportunidad de tener una relación sexual irresponsable e irrespetuosa, pero con el propio cuerpo, con la propia persona. No es que le falten al respeto a la sociedad, a la policía, a los papás, a la familia, a ellos mismos. Y entonces vienen consecuencias desastrosas porque una vez que se ha iniciado una vida sexual de esta manera, entonces hay una devaluación importante del propio cuerpo y de la propia persona. Por eso es tan importante que cuando se dé el debut sexual sea pensado, planeado, cuando la personita ya está de acuerdo en que conoce su cuerpo, conoce las maneras de evitar o un embarazo o una infección de transmisión sexual, y de esta manera puede ser, a lo mejor no fue la mejor relación del mundo, pero no va a quedar esa devaluación de cuando se hace una relación a fuerzas, cuando no sé qué está pasando. De verdad, yo creo, Claudia, que me he encontrado niñas y niños, los embarazadores de repente en los hospitales públicos, y las niñas a los 12, 13 años teniendo bebés. Y entonces, ¿cómo les llamaste, los embarazadores? Embarazadores. ¿Qué son? Ajá, pues son estos chavos que andan teniendo relaciones sexuales con sus amigas y sus novias. Con diestra y siniestra. Y de repente resulta que ya embarazaron a la vecina, a la novia también, ¿no? Entonces, así sucede. El embarazar a alguien es algo muy barato, es algo muy fácil, ¿no? El embarazo de una niña es algo muy complicado y muy caro. Por lo menos son 9 meses, ¿no? Uh-huh. Antes de que nazca la criatura. Después ya te quiero ver. No, y las consecuencias para toda su vida. Exactamente. Entonces, así les decimos desde hace tiempo, ¿eh? Mira, no lo había escuchado, pero es como es. Exacto. Es como entonces, ves a la niña que está teniendo un bebé a los 13 años y dices, ¿de quién es ese bebé? Pues ahí está mi novio. Y ves un escuincle de 14 años que dices, no puede ser, ¿no? Entonces, ni él ni ella estaban sabiendo bien a qué se estaban metiendo. Sí, porque están los mitos de, ay, la primera vez no te embarazas. Claro. ¿No? O la primera vez, pues si es afuerita, pues no le hace, ¿no? Así Cuando, pues aquí hemos tenido mamás adolescentes que nos hablan de cómo meses después supieron que sí había riesgo, no solo de quedar embarazadas, de buscar una infección, ¿no? Sí.
En fin. Sí, sí, cualquier infección, el virus del papiloma que es tan frecuente, bueno, con una facilidad asombrosa. Entonces, ahí está como el riesgo de no hablar de sexualidad. ¿Qué pasa si sí hablamos de sexualidad? Porque luego nos vamos a lo negativo y a los problemas y a las infecciones de transmisión sexual. Si tú hablas de sexualidad con tu hijo y tu hija, ¿qué es lo que va a pasar? Le vas a dar un empoderamiento que nadie más le puede dar. ¿Qué quiere decir esto? Empoderamiento o apoderamiento, como le dice Paco Cascón, porque dice que el empoderamiento es empowerment y eso es gringo. Ajá, Entonces, le vas a dar las posibilidades de que quiera su cuerpo, de que se quiera a sí misma, y lo que sucede es que su autoestima sube, su asertividad se vuelve pues una habilidad que la trae todo el día, ¿sí? Una habilidad cotidiana, y entonces lo que sucede, que es maravilloso, es que van a tener el debut sexual más tardíamente estas personas. Eso está súper comprobado en México. Yo les he dicho que una de mis maestras favoritas, una de mis ídolas de este mundo, es Susan Pick. Susan ha hecho mucha investigación y sigue haciendo investigación de los programas de educación sexual que tienen que ver con autoestima, asertividad, manejo de emociones, conocimiento de la sexualidad y luego un compromiso personal, que son como los temas que nosotros hemos manejado desde 1989 a la fecha. Entonces, si nosotros damos educación sexual bajo esta premisa, los chavos y las chavas van a desarrollarse más y el día que tengan una relación sexual va a ser más pensada, sabiendo los anticonceptivos, sabiendo las consecuencias, utilizando bien el condón en caso de que se decidan por la utilización, que ojalá que sí. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Qué tanto has hablado con tus hijos y qué tanto saben de sexo después de la pausa? Mucho que platicar para que las mamás escuchemos, pero es difícil dejar pasar o pasar por alto, porque pues polémica ayer causó un sacerdote, arzobispo de Jalapa. ¿Escucharon lo que dijo, mamás? Sobre todo porque, bueno, aquí el tema es cómo lo dijo. Se coloca él así en el ojo del huracán, blanco de las críticas en redes sociales. Ayer se dio a conocer por Facebook y por Twitter lo que había dicho este señor Hipólito Reyes, arzobispo de Jalapa, Veracruz, en su misa del domingo pasado. Criticó que actualmente las mujeres decidan ser mamás sin casarse. Y dijo textual: se están volviendo una plaga. Antes las mujeres que no tenían un papá para sus hijos era porque quedaban viudas o no lograban entenderse con su marido y decidían separarse. Una madre soltera no puede ser madre y padre al mismo tiempo. No está bien que falte la figura paterna en una familia, aunque la mujer así lo haya decidido, pues las madres solteras se están volviendo una plaga. México tiene un montón de mamás solteras y eso se hace una epidemia, porque la que es hija de madre soltera al rato no tiene otro modelo que ese, aunque sea inconscientemente. No, hombre, pues la reacción no se hizo esperar y en redes sociales todo el mundo le empezó a criticar. Lamentable lo que decía el padre, sacerdote, pero arzobispo también, con un cargo mayor, y además no había sido la primera vez que estaba como en el medio de la polémica. Resulta que hace unos meses había en su misa también exhortado a tener los hijos que Dios les mande a sus feligreses en la misa, diciéndoles que así, con varios descendientes de la familia, pues uno lo podían ofrendar a la iglesia. Claro, sí, qué lindo, qué listo. ¿Qué tal, Ay, fíjate que cuando uno es figura pública y tu voz se va a escuchar más allá de tu pues medio hay que ambiente, tener más cuidado, hay que tener mucho ¿verdad? cuidado. Una cosa es lo que piense Claro, claro. Y otra cosa es hacerlo público de esta manera. Qué barbaridad. Deberemos de tener un poquito más de conciencia. Digo, independientemente de que seas sacerdote o no. Y de cuáles sean una tus figura creencias pública también, ¿no? Sí, claro. Porque puedes defender por todo. Simplemente porque perteneces a esa iglesia, está bien, pero hay que ver con ojo crítico las personalidades que ahora sí que se cobijadas de este manto sagrado, pues entonces exhiben su ignorancia, porque claro, las madres solteras no son una plaga. No, jamás en la vida, o una epidemia, como lo dice, no.
Qué barbaridad. Tremendo, ¿verdad? En la época, en la Inquisición, en la Edad Media, en Europa, una de las causas de perseguir a una mujer porque pensaban que era bruja es porque podía criar a sus hijos sola, sin marido. Entonces, fíjate desde dónde nos viene, ¿no? Hay que hacer una relación. ¿Por qué tenemos esas creencias? Pues este señor se está regresando a la época de la Inquisición. Sí, por supuesto. Pueden estar avanzando en muchos sentidos, pero siglo XV, siglo XVI, qué barbaridad. Retrógrados. 10:37 y para el día de hoy estamos hablando de qué tanto saben nuestros hijos de la sexualidad, qué tanto queremos que sepan, qué tanto ya saben. ¿Preguntan o no preguntan? Porque a veces si nos esperamos, pues nos vamos a seguir esperando forever. Fíjate que siempre hay que motivar la pregunta. Si no te preguntan es que no te tienen confianza, aguas. Ojalá y te estén preguntando. Porque entonces quiere decir que tú has hecho un vínculo seguro, fuerte con tu hijo y con tu hija, y entonces se atreven a preguntar. ¿Van a tener curiosidad? Obvio que sí. Desde los 2 años en adelante van a tener curiosidad acerca de su cuerpo, del cuerpo del otro. Cuando somos niñitas, y entonces nos damos cuenta que somos niñitas porque tenemos vulva, y entonces vemos nuestra vulva, pues queremos ver la vulva de las otras para ver si de veras yo soy niñita y ellas también son niñitas. Y también queremos ver, porque los niñitos son niñitos, y entonces queremos ver al otro que tiene pene y testículos. Es súper normal, porque de esa manera nos identificamos con nuestro propio sexo. Si yo soy niña, entonces no soy niño, soy niña. Ah, muy bien. Entonces empieza la primera como identidad de mi persona. Soy Carlota, no soy Claudia. Entonces, pues perfecto, soy niña y aparte soy Carlota. Mi mamá es fulana y no es mamá de Claudia. Entonces, así empieza nuestra primera identidad. No nada más por mi nombre, también por mis genitales. Entonces, es muy importante que los niños y las niñas pregunten a esta edad. Motiva la pregunta si no te la han hecho, ¿sí? A ver, ¿por qué crees que eres niña? Porque los niños, ¿qué te gusta más de ser niña? ¿Qué te gusta más de ser niño? Y entonces ahí te vas a ir dando cuenta de lo que ellos van sabiendo. Oye, me gustaría que pudiera preguntar un niño o una niña, pero sabemos que la mayoría está en la escuela. Pero sí podemos ser portadores, los papás, de las preguntas y los abuelos que nos están escuchando de las preguntas de los niños. Claro. O de eso que no preguntan, pero que tú estás viendo. Y quiero comenzar con algo que tenemos ahorita en el WhatsApp. Sí. Les recuerdo, mamás y papás, que tenemos un número telefónico que es como un celular con la aplicación WhatsApp desde su smartphone o su teléfono que les permita enviarnos un mensaje de texto. El número es el 333-822-3208. 333-822-3208. Desde hace rato estoy aquí leyendo lo que nos dicen. El primero que llegó y que a ti te llegó directamente, que cómo les gusta escuchar a Carlota. Escúchenla a las 7 de la noche. Su programa es de lunes a viernes aquí en Radio Mujer, Más de Uno. Y de estos temas todos los días, así que no hay pretexto. Dice, muchos saludos. Gracias. Aquí está. 10 años, dice mi hijo tiene 10 años. Y la verdad me da mucha pena porque cuando me mira, además me mira a todas horas, dice, yo soy de senos grandes, de boobies grandes, así que de repente lo cacho, él ni cuenta se da. No nos dice más, no nos dice si a ella le da pena, bueno, sí lo dijo, me da pena, pero no sé si ella ha pretendido decirle algo o si el niño le ha comentado o si cree que es necesario hablar con él. Pues podría hablar con él, ¿no? Podría hablar con él. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me miras tanto las boobies? Hay boobies grandes, hay boobies pequeñas, hay, pues así como tenemos personas de nariz pequeñita y de nariz grande, etcétera, ¿no? Pero es una parte más de mi cuerpo. ¿Por qué no abordarlo? ¿Por qué no hablar? Seguramente él se está preguntando 1000 cosas, ¿no? Entonces, pues bajándole el estrés, ya podemos empezar a hablar de otras cosas. Yo te platiqué cómo le dije a mi hijo, ¿no? Espero que no me esté escuchando. ¿Cómo empecé a hablar? No, pero dinos, rápido. Es súper difícil cuando eres mamá. Claro que es difícil. Por eso estamos aquí, para compartirles lo que nosotros hemos vivido, tú y yo, ¿no? Con nuestros hijos. Entonces, yo voy por Beto a la escuela, ¿no? Primero de secundaria.
pues no le habría hablado de condones todavía. O sea, eso me preocupaba. Pero ¿cómo le empiezo a decir? Y entonces lo recojo, se sube a la camioneta y me dice, oye, ma, hoy me dieron la clase de Mendel y de los cromosomas y eso, y no le entendí ni madres. No me acuerdo cómo me dijo, pero me dijo algo así, entonces le dije, yo te explico. Ay, qué bueno. A ver, explícame. Y empezamos hablando de cromosomas, perdón. Y acabaron hablando de condones. Hablando de condones. Muy bien. Entre el XX y el XY, ¡pum!, nos fuimos. Eso es lo que tienes que hacer. No sentarte ceremoniosamente Vamos a hablar de sexo. No. Lo que tienes que hacer es tomar todo lo de la vida cotidiana y también incluir ahí la sexualidad. A ver, por ejemplo, vamos a hacer ese ejercicio. Sí. Yo soy el niño y te estoy viendo las boobies. Ajá. Es más, no eres ni mi mamá, eres mi tía. Ok. O bueno, eres mi mamá, en el caso de nuestra mamá que nos está escuchando. ¿Qué me vas a preguntar? A ver, mi rey, tienes 10 años y veo que me estás mirando mucho las boobies. Hay boobies grandes y boobies pequeñas, sí, definitivamente. ¿Quieres que te diga por qué algunas son grandes o por qué algunas son pequeñas? Sí, tía. O sea, tú dime, sí, tía. Sí, es que primero me sorprendiste porque no pensé que ibas a hablar de eso. Ajá. Pensé que no te habías dado cuenta que yo te estaba viendo las boobies. No, sí me estoy dando cuenta, corazón santo, y tienes 10 años. Sí. Y entonces a los 10 años uno se pregunta muchas cosas acerca del cambio del cuerpo. Sí, porque mi hermana no tiene las boobies como tú. Claro, porque ¿no? tu hermana es pequeña, porque tu hermana es una niña, pero se va a ir desarrollando. Y no hay un modelo ideal de boobies, así como no hay un modelo ideal ni de nariz, ni de pies, o sea, hay pies pequeños, hay pies grandes, hay narices grandes. También las boobies así son, esa es la única razón. Y sí, estaba yo notando que me estabas viendo mucho, entonces, ¿por qué no platicamos? A ver, si tú me dices cuáles son tus dudas y podemos platicar un poquito más o incluso ir por un libro, ¿te parece? Bueno, El niño está todo colorado, no sabe ni qué, se quiere meter debajo de la mesa, pero va a decir sí. Pero va a decir sí, porque Sí, tiene vamos. curiosidad, si no, no estaría ahí Vamos a ver viendo. más boobies Por en un supuesto, libro. Por supuesto. Y entonces ya ahí quizá en esa confianza, pues ya te pregunto, oye, y los hombres no tenemos boobies, ¿puedo tocarlas? No, Nunca voy a poder tocar. sí vas a poder tocar cuando seas mayor y cuando tengas una novia o una pareja en donde puedan tener intimidad. Pero en este momento me parece que no es momento. No, pues ahí vienen las otras preguntas. ¿Y qué es intimidad? ¿Qué es intimidad? Cuando tú tienes una pareja y entonces ya tienen cierta Lo bueno es que ahí no hay comerciales, porque aquí sí le tenemos que cortar. Regresamos. Son las 10 de la mañana con 50 minutos. Bueno, ojalá que tuviéramos más preguntas, todavía habrá tiempo, pero vamos con las que ya están aquí, que nos van a ayudar a todos, al escuchar también, a saber cómo dirigirnos con nuestros hijos en estos temas que nos causan este nervio. ¿Cómo le explico a mi hijo? Dice una mamá que nos escucha en Saltillo, el hijo tiene 10 años, Carlota. ¿Cómo le explico a mi hijo cuando nos escuchó una noche, a mi pareja y a mí, que teníamos relaciones sexuales, y al día siguiente él estaba muy pensativo? Pues no sabemos cómo la señora se dio cuenta, si el niño le dijo algo, pues tomar lo que dijo. Solamente porque esté pensativo, pues eso no me indica absolutamente nada. Pero a los 10 años, como ya decíamos hace un momento, empieza a haber muchos cambios a nivel hormonal. Y entonces el niño ya necesita saber ciertas cosas. No necesita saber si sus papás tienen o no tienen relaciones, o sea, eso no. Lo que sí necesita saber es que todas las personas tenemos sexualidad. Él va a empezar a tener algunos cambios biológicos a los 10 años, de los 10 años en adelante, que le van a hacer de repente, pues, todos estos cambios secundarios, ¿no? Que es empezar a salir el vellito en la cara, el bigotito, algunos granos. Su sudor va a empezar a oler. Su sudor va a empezar a oler, su pene va a empezar a crecer, empiezan a salir vellos en la parte genital. Todo eso es súper importante que ya se lo empiece a decir la señora. Y en ese, como tomando el pretexto de lo biológico, nos vamos hacia lo social. Y entonces te va a gustar alguna niña, ¿sí sabes? Entonces, el pretexto de lo biológico a los 10 años es muy importante. Esperemos que esta señora tenga un vínculo cercano con su hijo, pero lo que el hijo no necesita saber es si tú tienes o no tienes relaciones, ¿ok? Muy bien. Ajá. Y además ella puede estar asumiendo que el hijo las escuchó y se está armando toda una historia. ¿Sí? Bueno, aquí hay una historia que una niña le platica a su mamá, ella tiene 7 años y dice, mamá que nos está escribiendo este texto,
me empieza a preguntar, y la pregunta concreta de la niña de 7 años a la mamá es, mami, ¿qué es sexo? Dice, a veces yo no sé qué decirle. Un día me contó que una amiguita les había contado en la escuela que ella veía triple X, suponemos porno, ¿verdad? Y que ella le dijo, mami, esta niña es bien cochina. Yo tengo miedo, dice la mamá, de la información que tenga en su cabecita mi hija. ¿Cómo le explico? Claro, mira, ante la pregunta ¿qué es sexo? Es muy sencilla. Sexo es lo que nos hace, es la diferencia entre ser niños y ser niñas. Las niñas tenemos vulva y ovarios y otras hormonas, y los niños tienen pene y testículos y otras hormonas. Bueno, ese es sexo, exactamente, pero a lo mejor lo que tu hija te quiere preguntar es lo que la amiguita le dijo acerca de tocamientos o relaciones sexuales, etcétera. Entonces, pues tú respóndele tranquilamente para que la niña tenga confianza. A ver, tu pregunta de qué es sexo es la diferencia biológica entre hombres y mujeres. Pero ¿qué más quieres saber, mi amor? Yo te puedo explicar todo lo que quieras y también podemos tener algún manual, algún libro, etcétera, donde yo te puedo explicar más. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué dices que es cochina, no? Si ya la niña le está dando suficiente información como para que ella tome las mismas palabras de la niña, y en esta escucha activa, donde yo tomo una frase o una palabra tuya y te empiezo a responder, se empieza a hacer un vínculo cercano y una comunicación asertiva acerca de lo que tu hija te está preguntando. Solo hay una manera de saber qué tanto sabe tu hija. Platica con ella. Sí, platica con ella. A veces creemos que los chiquitos, ay no, está muy chiquita, ay no, tiene 7 años y todavía no entiende. Por el amor de Dios, yo tengo pacientes de 3 años que me entienden todo. O sea, no me digas que a los 7 no. Ajá, dime. Sí, porque además vienen las preguntas que no nos va a alcanzar el tiempo, se los digo a quienes nos estén escuchando. La clásica de cómo le explica a un niño de 3 años de dónde vienen los bebés. Es recomendable que se bañen los papás con los hijos. Aquí hay una señora que nos pregunta de un bebé de 1 año. ¿Es recomendable que los papás se duchen con el bebé? Pues claro. Sí. Claro que sí. Sí, pero al escuchar todo esto dudas y dices, entonces le muestro, le digo cómo se llama su cuerpo, pero qué tanta distancia pongo entre su cuerpo y el mío. Claro, él la va a poner. ¿El Tú niño? no te preocupes, el niño la va a poner. Okay. Entre los 6 y 7 años él te va a decir, a ver, espérame, yo ya soy grande y me quiero bañar. No te metas, solo. mamá, Ajá. tápate, mamá. Claro. Aquí dice, tengo niños muy diferentes. El mayor de 10 años nunca me preguntó nada. Él conoció mi cuerpo desnudo y siempre le hablé de esas partes por su nombre. Suele ser muy discreto en esos temas sexuales, aunque sí me dice mucho que sus compañeros se la pasan hablando peladencias. Yo no sé si ella le pregunta qué tipo de peladencias. ¿Sería adecuado que ella lo hiciera? Sí, a ver, ¿cómo qué? ¿Qué te parece a ti que sean peladencias? ¿No? Precisamente porque no hablamos en serio de la sexualidad, como el tema se tiene que hablar a fuerzas, pues entonces se habla a través de peladencias, exactamente. O sea, entre broma y broma. Claro. Cuando menos tenemos eso para, no, pero cuando menos tienen eso para poder hablarlo, para poder sacarlo. Sí, claro, pero después se distorsiona el conocimiento de la sexualidad. Claro, y luego andamos creyendo, se pasan la ignorancia. Se pasan la ignorancia. Bueno, tenemos un WhatsApp, todavía alcanzan a llegar algunas preguntas o vía telefónica. 333-822-3208. Incluso estamos regalando un libro el día de hoy, ya ni te conté, pero es para disolver un tabú que tiene que ver con este proceso fisiológico tan natural también y que sigue provocando mucha tensión. Menstruación, ¿qué es y qué no es la menstruación? Y no solo es para las mamás que tengan niñas, también es para las mamás y los papás que tengan niños. Así que bienvenidas sus preguntas, están participando. Dice una mamá, el pequeño de 1 año, cada que me ve desnuda y me señala en mi parte, no sé en qué parte, señora, no sé si es en su vulva, dice, él sí es muy curioso. El de 1 año. El de 1 año. Haciendo la referencia con los grandes que no son tan curiosos. Claro. Pues al año de edad seguramente no tiene un vocabulario todavía el niño. Pues no sé qué responderle a esta mamá. O sea, si ella se siente incómoda, porque si no nos estuviera preguntando, pues entonces que no esté desnuda junto a su hijo. Eso es todo. Pero la incomodidad viene de ella, ¿te das cuenta? Bueno, es que entonces las preguntas que hacen los hijos o las acciones, lo que manifiestan, tiene una reacción en nosotros como adultos. Sí. Entonces la reacción de nosotros sería la que habría que revisar. ¿Por qué me pone nerviosa? ¿Por qué me pone nerviosa? ¿Por qué no quiero hablarle? ¿Por qué mejor no le pregunto?
Yo sé que tú tienes muchas historias que han pasado por tu consultorio, por tus estudios, pero intentar meternos a todos en un solo concepto, sé que no es ni ético ni se vale, fácil. Ni fácil. Pero, ¿cuál sería el primer paso si nosotros sentimos o percibimos eso? ¿Me da pena? No sé, dudo, porque igual y sí sé, pero como me pongo nerviosa, pues entonces siento que no sé suficiente o que no soy yo la persona ideal para decirle a mi hijo. Y entonces le digo al marido, oye, háblale tú, ¿no? Y el marido peor. Y el marido dice, no, pues no, mejor en la escuela, que le hablen en la escuela. Todo el mundo se pasa la bolita. Y entonces le pasamos la bolita a la escuela y en la escuela ni siquiera sabemos si los maestros están capacitados. No le podemos pasar la bolita a nadie, ese es un hecho. Tenemos que hacernos cargo porque es una responsabilidad. Entonces, si ya sé, ¿cómo le hago? Infórmate, ven a nuestros cursos. No nomás nosotros tenemos cursos de sexualidad, hay más asociaciones que tienen cursos de este tipo. Por favor, infórmate, ponte a leer. Te van a salir muchas dudas a la hora de leer, entonces vente a un curso. Todo el tiempo Tejiendo Redes y Fundación Paz estamos dando cursos para papás. Vamos a tener uno próximamente porque vamos a hacer un curso de verano muy lindo, ya te avisaremos. Anticípate. A partir del 20 de julio vamos a tener un curso de verano hermoso donde los niños van a aprender yoga para niños, van a aprender a pintar, van a tener clases de arte y van a tener el importante curso de prevención de abuso sexual infantil, que es el programa Lobo. Pero no queremos que solo nos dejen a los niños, así como ahí te dejo un bultito y al rato vengo por él, sino que queremos que los papás y las mamás se involucren y entonces estamos preparando unas conferencias muy lindas para decirles exactamente lo que van a vivir sus hijos en el curso para que después ustedes lo sigan reforzando. Y ahí les vamos a dar toda esta parte de información sobre la educación sexual. Bueno, entonces, gracias a todas las que llamaron, gracias a las que se quedaron con la duda, con las ganas. El teléfono de Fundación Paz, los datos de contacto. 31 25 22 86 y 36 42 28 03. Y para que también los busquen por internet, en Facebook o en su página web. Y justo en el Facebook de Club de Mamás acabo de compartir, bueno, de estos eventos que tuvimos en los últimos años, hay 18 preguntas a un especialista, que así como ahora nos contestó Carlota, ahí están impresas en el sitio y que el link se los compartimos en el Facebook de Club de Mamás para que lo lean. Margarita Márquez es la ganadora del libro que obsequiamos el día de hoy. Carlota Tello, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Clau. Hasta luego, mamás. Escuchen su programa aquí en Radio Mujer a las 7 de la noche, Más de Uno. Hablan de sexualidad, así que informémonos. Gracias a Toño Oregel en controles de audio, a Jessica Orozco en los teléfonos, a César Paz en las cámaras, la producción bajo el cargo de Donají Castro. Yo soy Claudia Caballero. Hasta mañana.